Señor resucitó. Aleluya, Cristo el Señor triunfó. Aleluya, 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 aleluya. Muerte de cruz Él padeció. Aleluya, Cristo el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 24, versículo 13 al 35. En este domingo de la Pascua de Cristo resucitado. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gloria del Señor se ha manifestado en Cristo resucitado. Lo reconocieron en la fracción del pan. La última cena, recuerdan ustedes, lavatorio de los pies, lo que va a significar compartir, estar juntos. Hagan esto en conmemoración mía. Ahora encontramos a un Jesús que va acompañando. No son los discípulos de los 12 apóstoles, son los discípulos que seguramente dentro de la multitud de los 70 o algo más han vivido también una cercanía con el Maestro. Por eso dice: se volvieron a Jerusalén, donde estaban los 11 y otros discípulos, para indicar que ellos no son de los 12.
¿Cuál es el punto clave hoy? Desahogarnos. Podremos hablar de todo lo de Maús, que es maravilloso este pasaje, el retiro de Maús que se hace también para hombres, mujeres, tiene una experiencia maravillosa del encuentro. Pero cuando uno se tiene que desahogar en medio de las tribulaciones humanas, uno a veces no encuentra con quién desahogarse. Interesante que siendo, entre comillas, un extranjero, un forastero, dice: tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Cuando uno vive un momento difícil, uno cree que todo el mundo sabe o que todo el mundo está en condición de comprenderlo. No, la soledad aflige, y cuando uno vive la decepción, uno se siente derrotado. Y me da pena decirlo hoy en el tercer domingo de la Pascua, pero no quiere decir que porque hayamos celebrado la Pascua ya todo el mundo esté en el modo feliz, carita feliz, VIP, la estamos pasando bueno. No, así tengamos una experiencia de fe muy religiosa, muy espiritual, estamos en el combate también de salirnos de ese momento de decepción. Y muchas cosas siguen afligiendo nuestra vida personal, familiar, psicológica, humana, porque esa es la parte con la cual tenemos que cargar todos los días. Y sin embargo, aquí es donde está la respuesta de entender que el Señor está a nuestro lado, que Él nos está escuchando, aunque pareciera que no lo viéramos. Dice que no lo podían ver porque no lo reconocieron. Solamente al atardecer, es muy interesante porque la figura atardecer quiere decir en otro momento de la vida se dieron cuenta que era Jesús. Al partir el pan. Yo sí que estoy insistiendo mucho en que volvamos a la mesa. Tenemos que volver al encuentro de la mesa. Créanme que es urgente reconocernos en torno a la mesa, volver a sentarnos, escucharnos. La fracción del pan es la comunidad que es capaz también de reconocer a Jesús que ha resucitado. Pero me devuelvo al Salmo de hoy. Vámonos para el Salmo, porque es que el Salmo va a darnos una pista importante. Es el Salmo 15. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Cuando uno va haciendo un camino de fe, la conversión no es un día. El encuentro con el resucitado no es lugar y tiempo como a veces nos imaginamos. El encuentro con el resucitado es la experiencia de lo que nosotros tendremos que asumir. Seguramente que en algún momento tendremos que dejar de bautizar a los niños pequeños, porque si los cristianos adultos no estamos convencidos del resucitado, ¿quién va a transmitir una fe a los pequeños? La iglesia empezó a bautizar niños en el año 1000 porque los convertidos eran tan seguros de la fe, tan llenos de Jesucristo, que no había ninguna duda de que sus hijos iban a recibir el testimonio. Hoy es a la inversa. Hoy tenemos muchos bautismos que tal vez son muy sociales, y no lo digo por mal, pero mucha gente, a mí me ha tocado hasta padrinos no católicos, y no digo católicos no cristianos, hasta budistas. Yo los veo con su cosa y digo, ¿y ahora qué hago aquí? No me voy a poner a hacer un show pues también, y ustedes se salen de aquí. Pero uno se da cuenta que la gente a veces está simplemente por el chiqui, 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 y aquí que llegan más fotógrafos que bautismos es terrible. Entonces está con esos fotógrafos que lo están asando a toda hora con esa cámara. Entonces a veces la vida social nuestra también puede estar influyendo en lo espiritual. Tenemos una vida espiritual entre comillas social, pero no de convencimiento de Jesucristo como el resucitado. Entonces el camino de Emaús tiene que confrontarnos, porque Emaús es la vida. Emaús es cualquier lugar de la vida. Emaús no es un lugar sagrado. El lugar sagrado es Jerusalén, porque en Jerusalén es donde va a empezar el testimonio, y luego tendrán que ir a Galilea, donde empezó el tema. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nuestra esencia cristiana tiene que devolverse al lugar importante, Jesucristo el Señor. Y el Salmo 15 lo dice claramente: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. ¿Quién dice eso? Una persona afligida. Una persona que está ansiosa, decepcionada, tiene que decir esto: tú eres mi Dios, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Ese es el caminante de Emaús. Ese eres tú y soy yo. Somos nosotros los caminantes de Emaús. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré.
¿Y acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de la Escritura, dicen ellos? Entonces la palabra de Dios tiene que mover el espíritu, pero una palabra de Dios que no es simplemente para calmar el momento ansioso, sino para llevarnos a una madurez de profundidad cristiana. Qué bonita esa palabra. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Esta es una persona agonizante que está pidiendo a Dios clemencia en medio de su enfermedad. ¿Y cuántos de ustedes en este momento, cuando uno le dan un dictamen, y uno puede tener la imagen del Señor de los Milagros, la imagen del Carmen, Sagrado Corazón, pero un dictamen a uno lo desborda? Usted tiene cáncer, a usted hay que hacerle un trasplante, hay que hacerle diálisis. Ese momento a uno lo desconcierta tan grandemente que uno dice, pero ¿por qué me puede pasar esto a mí? Ese es el triste. Aquel que también vive el desconcierto incluso en algo inesperado y tan fuerte como la enfermedad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Entonces, cuando uno tiene al Señor, vuelve a recuperar la razón de la fe. Y los discípulos de Emaús tendrán que devolverse para contar lo que han vivido y para comunicarle a los otros que era verdad, el Señor ha resucitado. Qué importante, mis hermanos, la comunidad cristiana. Hoy estamos necesitados de escucharnos como creyentes. Yo lo decía al grupo de parejas cuando hicimos el taller con el padre Julián Flores. Es que no tenemos que volver todo psicología ni psiquiatría. Uno necesita quien lo escuche, que sí, que tiene problemas con los hijos, que tengo un hijo así, que tengo un hermano, que mi vida familiar. Pero necesitamos respetar la intimidad. Creo que es uno de los puntos más difíciles que nos toca en este tiempo de la sociedad. Necesitamos un encuentro espiritual que respete la intimidad del ser. Creo que allí hay una cosa muy importante, por eso nos da miedo desahogarnos, porque nos da miedo que nos escuchen y conozcan nuestra intimidad. Nos da miedo que conozcan nuestros problemas porque después los hacen públicos. Nos da miedo que nos señalen por haber cometido un error y nos sintamos excluidos. Por eso hay que quitarse la máscara. Delante de Dios no puede haber máscaras. Tiene que haber sinceridad y confianza. Somos los discípulos de Emaús que necesitamos desahogarnos y encontrarnos con el Señor. Quédate con nosotros, Señor, que la tarde está cayendo. Quédate con nosotros, Señor, que la tarde está cayendo. Piensa en algo que necesitas desahogar, algo que en tu vida personal te aflige seguramente. Aunque hoy sea domingo, día del Señor, no tengas miedo de decir, me ha pasado, me está pasando. Y algunos de ustedes pueden decir, Señor, no entiendo por qué a mí. Esa palabra la dijeron los discípulos. Teníamos tanta esperanza, estábamos tan confiados que Él era el que nos iba a liberar. Pero mire lo que ha pasado, lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué me sacaron del trabajo si yo hice tanto? Yo hice tanto por esta empresa. A uno le pasa. ¿Pero por qué se acabó mi hogar? Si es que yo soy un buen esposo, una buena esposa, ¿pero por qué? ¿Por qué esta persona me dice que ya no va más? Ese es el discípulo de Emaús. La vida cuando nos pone de frente a cosas que nunca esperamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Salmo 15 para entender al discípulo de Emaús. Luego escucharemos Hechos de los Apóstoles. Pedro es protagonista hoy, la segunda lectura Pedro, pero quedémonos con el Salmo. Cuando uno necesita desahogar
Desahogar, desahogar, desahogar. ¡Ca! Salió el taco. Hay que sacarlo. Porque uno a veces se está ahogando y nos estamos hundiendo sin darnos cuenta. Y empezamos a perdernos. Emaús es cualquier lugar. Recuerden que Emaús no es el lugar sagrado, es cualquier lugar. Y cuando uno va a cualquier lugar, le da lo mismo 8 que 80. Cuando uno va a cualquier lugar, le da lo mismo 8 que 80. Y 80 es más que 8. Y es lo que uno tiene que entender. ¿Qué es lo que yo necesito recuperar? Desahogándome en Dios, ¿qué necesito encontrar? Y lo que ellos recuperaron fue la fe. En la fracción del pan, encontraron al resucitado. Te invito a encontrar al resucitado. Desahógate. Háblale al Señor. Desahógate para que lo encuentres y Él te dará la respuesta. Que el Señor te bendiga. Y en este camino de Emaús que es tu vida, vuelve a encontrarte con el Señor, para que tu corazón vuelva a arder en fe, para que tu espíritu se llene de amor y puedas dar testimonio del resucitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Ofrendamos en este domingo en el altar también lo que desahogamos. Hay momentos donde uno tiene que decir: entrego mi tristeza, entrego mi vacío, entrego mi decepción, me desahogo. Y cuando estamos en torno a la mesa, también hay que escucharnos. A los niños hay que dejarlos que lloren, que se desahoguen. A los mayores, no solamente le demos pastillas para tranquilizarlos, escuchémoslos. Dejen que la gente se desahogue de su dolor, sin rabias, sin resentimientos. Solamente contar lo que están sintiendo y lo que están viviendo. Eso es lo que hicieron los discípulos de Emaús. Desahogarse delante del Señor, y al final de la tarde lo reconocieron.